En el mundo polarizado que vivimos hoy, cuando empezamos a hablar sobre temas de equidad de género o del rol de la mujer, algunos empezamos a ver cejas levantadas porque creen que se viene una defensa ultranza o radical del feminismo, pero no es así. En el Perú no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que el papel que cumple la mujer en nuestra sociedad es importantísimo. Así que hoy hablaremos sobre el rol de la mujer en la sostenibilidad aquí en Azul y Verde. Estamos con Antonio Orgea. Me va a ser muy difícil decirte Antonio porque tú eres Toño para mí. ¿Cómo estás, Toño? Gracias por estar aquí. Roberto, gustazo. En Mujeres Batalla. Ya son más de 20 años. 21. 21 años. Que Sí, empezaste con tu página semanal en El Comercio en 2004. en el 2004, entrevistando a mujeres. Sí. A 21 años de distancia, ¿cuál es tu balance? A ver, sí, pues, y mira, estamos cerrando mayo y la primera entrevista fue el último martes de mayo del 2004. Mira, ya. Ajá. Eh, el balance es que como periodista, cuando entrevistaba hombres, yo trabajaba en la dirección de economía. Exacto. Entonces, Sí. normalmente entrevistaba empresarios, ejecutivos. Ujú. Todo bien. Cuando comencé a entrevistar a emprendedoras, a empresarias, a ejecutivas, la diferencia fue que ellas, supongo que me vieron como un aliado. Ya. Entonces la entrevista no terminaba. Ajá. ¿A qué voy con esto? Ajá. A que una vez publicada, por lo general, me llamaban por teléfono para agradecerme, que yo no estaba acostumbrado a eso, Ajá. y a darme nombres. Me decían, Sugerirte. oye, muchas gracias. Claro. Yo conozco a una persona a la que podrías entrevistar. Eso como periodista Ajá. jamás me había ocurrido y entonces inevitablemente lo vinculo con un tema de género. Claro. Entonces tú me dices que he descubierto en este lapso de tiempo el tema este de la generosidad, ¿no? O sea, eso que le llaman hoy día sororidad. Exacto. Ahora, yo vi una entrevista tuya hace un tiempo, una entrevista que te hacían a ti, Ya, y tú decías que cuando te dieron el encargo de entrevistar mujeres, tú sentías como que te habían enyucado con el tema. sí. Es que es, de nuevo, a 2004. Claro. O sea, no había un espacio de ese tipo, no existía el Me Too, nada de esto. Y si bien yo no soy economista, pero estaba en la dirección de economía, mi chamba era generar temas atractivos para, digamos, calentar una sección economía que por lo Ujú. general la leían muy pocas personas. Ok. Ujú. Entonces, generar temas. Y cuando me plantearon de presentar a mujeres, claro, simplemente me dijeron que querían hacer una página para mujeres. Ya. Y como yo, digamos, era el sensible del grupo, Ah, ya. me enyucaron el tema. Ok. Cuando hablo con mi editor y le digo, ya, pero ¿qué cosa quieren? No saben. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos comenzamos a romper el cerebro y ahí fue bien sencillo. Ah, Entrevista a toda página, una buena foto, me encargo de conseguirte columnistas, claro. obviamente mujeres, Ajá. y para adelante. Ya. Sinceramente, no esperaba mucho de eso, Ya. pero fue irónico y fue hermoso a la vez, porque mi primera entrevista fue a una mujer minera. Ajá. Y entrevistando a una mujer minera, encontré una beta, Qué ¿ya? bonito. Ya. Porque en el proceso, sin pretenderlo, le hice una pregunta machista. Ya. Y ella me lo hizo ver con su silencio. Ah, mira. Le hago la pregunta, ella iba a presidir un congreso de la mujer minera de ese año. Ya. Y entonces en un momento yo le digo, y bueno, ¿y cuál es el aporte de la mujer, ¿no? A la Ajá. minería. Y ella me queda mirando, yo la quedo mirando, y ahí, segundos, segundos. Ajá. Y de repente ni segundos. Ya. Yo le digo, mi pregunta es machista. Y ella me dice, sí, por tal razón. Ya. Me sentí un completo idiota. Y obviamente ese hecho de sentirme completamente idiota Ajá. me movilizó. Claro. Y salí de ahí de esa entrevista diciendo, acá se pueden hacer mil cosas. Ajá. Y es más, salí de esa entrevista sabiendo quién iba a ser mi siguiente entrevistada. Isabel Álvarez, Ya. la dueña de Señoría Sulco. Claro, claro. Y ahí empezó, y como te digo, fue muy rápido. Porque como no había un espacio de ese tipo, las mismas entrevistadas al comienzo me decían,
no se destacaban los casos porque las mismas mujeres no eran conscientes de la cantidad de mujeres que habían, o sea, la cantidad de mujeres batalla, como finalmente las termina llamando. Ajá. O sea, no, pues no éramos conscientes. Uy, por eso cuando yo llegaba a entrevistar a cada una de ellas al periódico, me acuerdo que decían, Orgea se enamora de todas. Y yo llegaba conmocionado a contarles, oye, ¿no? No, y hacer eso a mí, o sea, en serio me cambió la vida. Eso no ocurre muy usualmente, ¿no? Que el periodista llegue emocionado con lo que ha cubierto, digamos. Claro, Sí. claro, claro. Ahora, el nombre, Mujeres Batalla, ¿de dónde viene? ¿Qué ocurre? De nuevo, es consecuencia en este proceso de ser adoptado por ellas, Ajá. eh, además de sugerirme nombres a entrevistar, también me daban tips, porque me vieron como un aliado, ¿no? Ajá. Entonces, oye, y si haces esto, si haces lo otro, terminé haciendo algo que hasta entonces no se hacía, que es incluir en la página Ajá. mi correo electrónico. Ah, Si ya. comenzás a recibir el feedback de los lectores. Digo los porque la página se llamaba Ejecutivas, me acuerdo. Ya. Entonces, digamos, creíamos que iba a ser leída únicamente por mujeres. No, parejo. Hombres y mujeres. Ujú. Y eh, consecuencia de esta página, de este correo electrónico, es algo que he contado varias veces. Una mamá un buen día me escribe para contarme que estaba guardando las entrevistas Mm. para que las lea su hija más adelante. Ya. Yo le respondo, le agradezco y le pregunto, ¿qué edad tiene tu hija? Ajá. Y me pone 6 meses. Claro. Como periodista, de nuevo, Es un logro, yo dije, ¿qué es esto? O sea, Ah, si una mujer, una mamá, está guardando páginas de un periódico para que su hija las lea más adelante, es porque obviamente considera que esto vale la pena. claro. Y creo que ahí como que paré mi pelota y me comencé a dar cuenta de que estas entrevistas a mí también me estaban haciendo bien, Ajá. me estaban despercudiendo. Yo fui, sin darme cuenta, había comenzado a volcar mis traumas, mis complejos, mis taras, mis prejuicios, los había ido convirtiendo en preguntas que se los soltaba a ellas y me salían con respuestas tan poderosas que eso me fueron despercudiendo, ¿no? Me acuerdo Janet Guamán. Ajá. ¿Qué tan fregado es apellidarse Guamán en un país como el nuestro? Y ¡pum! Una Ya. respuesta poderosa. A una mujer de apellido compuesto. ¿Qué tan fácil es eh, eh, hacerla en un país como el nuestro, habiendo nacido en cuna de oro? Ajá. Y recibir una respuesta demoledora. Entonces, yo a ellas estoy completamente agradecido, ¿no? Tú sabes que Me cambiaron la vida. lo transmites totalmente, no solo en esta conversación, sino normalmente en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Pero el ser periodista conlleva también una carga de cinismo, de piel dura, ¿no? A mí, yo no soy sensible, pese a que decían que tú eres el sensible de la sección. Este, ¿Eso cómo evolucionó en ti? Conmigo no pueden hacer ahora una persona tan entregada a lo que haces. Es que yo me río de eso, ¿sabes? Ajá. Sí, nuestro oficio está muy venido a menos, Es cierto. ¿no? O sea, en realidad cunden los cínicos, ¿no? Ujú. Pero cada uno verá qué hace con su vida. Ajá. O sea, es más, yo no puedo defender ni siquiera al medio. Yo, soy yo. Ajá. Y me han contratado por algo. Y yo lo que voy a hacer es ofrecerte lo mejor que tengo, Ujú. con total honestidad, ¿no? Entonces, me estás dando la oportunidad, en ese caso en el comercio, de entrevistar a mujeres. Y yo sin darme cuenta, estoy convirtiéndome en mejor ser humano Ajá. gracias a esto. O sea, feliz de la vida, ¿no? O sea, Mujeres Batalla, tú me preguntabas de dónde nace, porque justamente cuando esa mamá me escribe y me hace ver que esta chamba que estoy haciendo es útil, ahí no lo pensé, fue muy inmediato. Ajá. Tengo que publicar un libro y no con el objetivo en ningún momento de que, ay, me voy a hacer, no, Claro. no, era como que cumplir mi labor ciudadana. Ajá. Si eso es una mamá, cree que eso le puede hacer bien a su hija. Si yo me doy cuenta que me está haciendo bien a mí, a alguien más le puede hacer bien. Punto, ya está. Y salió, ¿y cómo nació Mujer de Batalla? Supongo que lo vinculé con una novela que veía de chibolo, que esa era Madre Coraje, Ah, ¿no? Porque en el claro. proceso de irse, me leí obviamente de nuevo todas las entrevistas
y me di cuenta que habían grupos. Ajá. Entonces las fui armando y a un grupo lo llamé Mujeres Batalla. Ya. Y luego me gustó tanto, dije, no, este es el nombre del libro, Del ¿no? libro, claro. Y salió tan lindo que, Claro. nada, pues consecuencias de la vida. Luego, años después, me tocó ser papá, tengo la suerte de tener una hija, y para entonces, yo a mi hija, yo ya me había desvinculado del periódico Ajá. y comencé a armar una propuesta. Mira, es que es bien loco. De nuevo, agradecimiento total a ellas. De tanto entrevistas, yo entrevisté a más de medio millar, más de Ajá. medio millar, de mujeres batalla. Ellas me, yo siempre, yo era un tipo totalmente negativo. Ajá. Yo no creía en el futuro. Ellas me han, reformateado. Y Ya. ahora todo lo veo en positivo, ¿no? O sea, el vaso medio lleno, ¿no? Claro. O sea, salgo del periódico y creé mi propio emprendimiento, una revista, Sí, Mujeres sí, Batalla. recuerdo. Ujú. Ya. Y ahí a mi hija la vinculó con con ella me iba a la imprenta, me iba a repartirla. Y un día le conté, cuando ella tenía 5 años, la historia de una mujer batalla, pensando en que tenía 5 años. Ajá. Y a la chura le gustó. Ya. Y como le gustó, dije, hagamos un Mujeres Batalla para niñas. Y esa idea comencé a ponerle músculo, Ya. y así fue naciendo una propuesta nueva, que fue Mancha Brava, Mancha Brava. Ajá. que es justamente siempre contando historias de mujeres, pero con el objetivo de sembrar equidad de género, tanto en chicas y chicos. O sea, por eso es Mancha Brava, Exacto. ¿no? O sea, Para ¿cómo todos tengo que incluidos. encontrar un nombre? Porque si te voy a ofrecer historias de mujeres, ¿cómo hago para que un chico, un hombre, se anime a abrir el libro? Ujú. Tiene que tener un nombre, pues, potente, ¿no? Ahora, antes de seguir hablando de Mancha Brava, cuando tú estás en una entrevista con una mujer batalla, ¿estás hablando con tu madre, con tu hija Miranda, o no? ¿O logras separar eso? Yo esto lo aprendí conversando con un amigo psiquiatra. Ajá. Yo de chico, de niño, yo leía lo que hoy llamamos cómics, Claro. que antes le llamábamos El chistes. chiste es exacto. Yo he sido un niño que vivió amando superhéroes. Ajá. Entonces, hablando con este amigo psiquiatra, me dice, tú sigues en eso, me dice. Tú estás ahora entrevistando a heroínas, Ah, sin capa, claro. sin superpoderes, Ajá. seres humanos valiosos. Y eso me pareció, o sea, me hizo total sentido. O sea, lo que yo hago es eso. Ajá. O sea, ya, la vida me llevó a entrevistar a mujeres, pero puedo buscar lo mismo en hombres, Por ¿no? O supuesto. sea, en todos los géneros, ¿no? O sea, es que es necesario, pues es urgente. Es que es lo que me Y está... y es periodismo, Exactamente. ¿sabes? Es periodismo siendo útil, además, que es lo que tú has mencionado. Y el hecho de buscar que el público para Mancha Brava no sean solo niñas, sino también niños. Hace un rato me comentabas que tu audiencia, quienes leían tus páginas, eran mujeres y hombres. Estás apostando también a sumar a esa gente que quiere hacer cosas buenas por el país, Y sabes finalmente. una cosa, es poner el foco en el soldado desconocido. Ajá, En ese caso era soldado, claro. ¿no? Porque es eso. Los medios, lamentablemente, me acuerdo mucho cuando entrevisté a Albina Ruiz, que entonces estaba a cargo de su ONG, ¿no? De Ciudad Saludable. Y me acuerdo que esa entrevista arrancó diciendo algo así como que en un país donde todos sabemos quién es Angie Guibaja, Ajá, ¿no? O sea, nadie sabe quién es esta mujer, claro. ¿no? Y bla, 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 bla. Y ese es un poquito el concepto, Ajá. ¿no? Es mostrar a esas personas valiosas y con el tiempo he ido también es como que valorando algo que hemos perdido como sociedad, la conversación, Exacto. ¿no? Hablamos, o sea, podemos chismear, hablar idioteces, Así es. pero no me enteré qué es de tu vida, Ajá. cómo estás, cómo te sientes, no te he contado en qué ando, ¿no? O sea, y muchas veces a nuestro costado podemos tener una historia valiosa y no nos damos cuenta. Y los periodistas perdemos tiempo en tonterías cuando podríamos, dentro del periodismo, Ajá. hay una alternativa gigantesca. O sea, estoy ahorita en el local de Perú 21. Mientras esperaba la entrevista, Ajá. vi ahí todo la hemeroteca, Ajá. ¿no? Y
y abrí el primer número de Perú 21 y por cariño a quien hacía las entrevistas de la página Ajá. central, busqué la página de Beni Chueca, ¿no? Sí. Dijo, ¿cuánto se extraña Ujú. esa propuesta, ¿no? Ese periodismo es tan urgente y justo en un momento como este, en el que nos estamos peleando, en el que no nos escuchamos nada, Exactamente. uf, urge, ¿sabes? Urge. Como decían, el periodismo es la primera versión de la historia, pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de muchas cosas, justamente por este vértigo de la polarización, yo blanco, tú negro, yo alianza, tú, y ese tipo de cosas que Sí. pueden ser divertidas un momento, pero son nefastas si nos quedamos solamente en eso, ¿no? ¿Tú crees que esa frase hecha, porque termina siéndolo, de que es ser difícil ser mujer en el Perú, es válida? Uf, completamente. O Ujú. sea, ¿Qué hacer completamente. para desterrarla de una vez? Bueno, difundir, Difundir. o sea, difundir la labor de ellas. Claro. O sea, bueno, Mancha Brava nació para eso. O sea, porque nuestras niñas, nuestras jóvenes, tienen que encontrar referentes. Hay una frase hermosa que dice, nadie puede ser lo que no ve, Claro. ¿no? Entonces, hay que mostrárselas. Ajá. Y los hombres, obviamente, tenemos que entender que hay, yo cuando presento Mancha Brava digo esto, que los hombres, los niños, tienen que entender que hay mujeres tan valiosas, tan bacanes como sus superhéroes, ¿no? Ajá. Y es eso, o sea, es abrir los ojos, abrir los sentidos hacia lo mucho que tenemos. Ellas en esta batalla dicen, ¿no? Tocan a una, tocan a todas. Ajá. Yo creo que deberíamos decir, tocan a una, tocan a todos. Claro. Involucrarnos allí nosotros, porque también es nuestra chamba, ¿no? O sea, hay que pelear, pues, ¿no? Hay que Ujú. pelear, porque vivimos en un país donde la educación es tan nefasta y lo más triste, que la gente instruida también es tan nefasta que Totalmente. entonces hay que pelear. Sí. Entonces tenemos que juntarnos, ser una mancha brava. Exactamente, ser una mancha. Ahora, la mancha está creciendo, digamos, porque tú empezaste con una página semanal en un diario, Sí, fue un libro, fue una edición ampliada de un libro, fue una revista, eso era Mujeres Batalla, luego viene Mancha Brava, que sí, ya tiene varias sí, ediciones. Hiciste una muy linda alrededor de la pandemia también, sí, cuando era muy difícil hacer uf, cosas, salió Mancha Brava, tienes un blog también, ¿no? Entonces, sí. eso te felicito por el trabajo, Toño, pero además hay que multiplicarlo, ¿no? No lo podría hacer, Ajá, mira, no lo podría hacer si no hubiera Mujeres Batalla. claro, O sea, claro. cuando originalmente me preguntaban mis entrevistas, no se destacaban, nunca tuve problemas, Ah, nunca tuve problemas para encontrar casos. Al contrario. Y es más, hace poco, el año pasado, me acuerdo, tuve una crisis porque cuando hacía Mancha Brava, pues cada año publico uno. Me acuerdo que sentí como, no estoy abusando de esto, o sea, es cada año presentar, esto no es un facilismo. Y me acuerdo que hablé con una amiga que es educadora y me dijo, piénsalo bien si quieres parar, porque el problema es que si tú paras, vas a impedir que más casos de mujeres valiosas se sigan dando a conocer. claro, Y me cayó la boca. claro. Y dije, ya, voy a seguir hasta Adelante, que se claro, cansen de mí, pues, ¿no? claro. Que eso no va a suceder, porque efectivamente a la gente en general, ya no hablo solamente de nuestro país, de nuestra ciudad, le gusta escuchar historias, le Mm, gusta que le cuenten historias. Y eso me parece muy bonito, además de lo que tú haces, porque tú como periodista vas, haces una entrevista, pero luego esa entrevista, o sea, lo que tú has conversado se transforma en otra cosa, que es lo que se publica finalmente, ¿no? Entonces, hay un trabajo de creatividad también, de contar de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer, contarnos bonito las cosas bonitas que estamos haciendo, ¿no? Para creérnoslas. ¿Sabes lo loco? Es que como eso está dirigido a menores de edad, a escolares también, el año pasado me invitaron a un cole público. Yo pensé que iba a ir yo a hablar Ah, y no, me habían invitado porque querían, los chicos sí. habían leído Eli, un Mancha Brava, y habían armado una significación de cada una de las historias. Creo que Me volví loco, ¿sabes? O sea, claro. ¿qué es esta maravilla, no? Entonces, de nuevo, yo me había preparado para ir, para Ajá. conversarles, Sí. y yo fui ahí el regalado, ¿no? Fui
no podía creerlo. O sea, pues, no, no, de nuevo, sin querer queriendo, ¿no? Se dio esto y yo estoy muy agradecido. Me han cambiado la vida. O sea, me han hecho mejor persona. Ya plantaste varios árboles con eso. Y ya tienes tu hija además. Un abrazo para Miranda desde aquí. ¿Cuál era tu superhéroe favorito cuando eras chico? Bueno, Batman, ¿no? Batman. Batman, ¿no? O sea, el Vengador Anónimo, no, el Caballero de la Noche, o sea,